Muy buenos días, jóvenes. Seguimos aquí. Esta es una presentación más ya asociada con los trastornos de la personalidad, que es otro de los temas de nuestra carta descriptiva. Como ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, bueno, les pongo una de las quizá películas más características de los últimos tiempos, donde observamos precisamente una persona con alteraciones de tipo psiquiátrico que pues evoluciona, ¿no?, a través de la película que ustedes a lo mejor ya vieron, y vamos viendo cómo las condiciones desadaptadas de la persona pues van cayendo cada vez más en dificultades que pueden terminar evidenciando una alteración de la personalidad. Si bien en la película vemos que hay alteraciones del estado de ánimo, también alteraciones conductuales, en algún momento también pues ya vemos cómo esta persona empieza a tener problemas con la ley, y cómo hay ciertos esfuerzos, ¿no?, de parte de la persona por tratar de mantenerse en autocontrol, pero termina pues finalmente sucumbiendo ante las condiciones psiquiátricas que tiene, ¿no? Y finalmente también la película expone dónde empieza este tipo de alteraciones. Habla mucho de las condiciones ambientales, digamos las crisis, los estresores, pero también señala una especie de factor genético hereditario que puede estar presente. La verdad es que en ese sentido es difícil de establecer una etiología como tal. Hay muchas escuelas psicológicas que tratan de explicar los trastornos de la personalidad, desde el psicoanálisis, por ejemplo, hasta obviamente pues el enfoque biológico. Ninguno de estos ha logrado explicar del todo cómo surgen o cómo se dan los trastornos de la personalidad, y por lo tanto es difícil de, digamos, tratarlos o de entrar en rehabilitación sobre estas condiciones. Vamos a ver que entonces la característica esencial o más importante de los trastornos de la personalidad es que estamos tratando con personas que tienen ciertos comportamientos que son consistentes a través del tiempo. Es decir, a esa consistencia, esa manera constante, habituada, repetitiva de conducirse, le vamos a llamar patrones conductuales. Así como ustedes que están aprendiendo precisamente modificación de conducta, ¿verdad? Son patrones conductuales que se presentan constantes en el individuo. Pero lamentablemente estos patrones, en el caso de estas personas, son inflexibles. Es decir, muestran dificultades estas personas para cambiar el patrón. Este patrón, independientemente del lugar y el espacio en el que se encuentre, parecen necesitar estar evidenciando este patrón una y otra vez, y por eso también se pueden considerar desadaptativos, porque a pesar de que la persona puede ver que ese patrón de conducta no le sirve en ese ambiente o no le da, digamos, buenos resultados para poder funcionar en ese ambiente determinado, la persona no puede cambiarlo. Evidentemente estos patrones de conducta en algunos casos se convierten ya en rasgos, es decir, son condiciones conductuales bien particulares, muy específicas del individuo, muy identificables, y estos, digamos, rasgos o estos patrones constantes pues le causan precisamente dificultades con las personas, y por ende también de tipo social. Es decir, le causan problemas para ir a lugares abiertos donde hay ciertas convenciones sociales que se espera que se realicen, o le causa dificultades para poder llevarse bien, por así decirlo, con su esposa, con su familia cercana, con sus hijos. Y por supuesto esto a su vez trae como efecto dominó el tener problemas para funcionar. Eh, Habitualmente las personas tienen esta rigidez para tratar los problemas de la vida. Siempre esperan que más bien, digamos que a la mayoría de las ocasiones las personas asumen que es el medio ambiente el que tiene que cambiar, no ellos como personas. O asumen que ellos están correctos en todo lo que están haciendo, y por lo tanto todos los demás están equivocados o están, digamos, actuando de manera incorrecta. Por eso es que llegan a tener estas percepciones defectuosas, ¿no?, de los demás o de sí mismos. Pueden llegar a pensar que los demás los persiguen, que los demás los quieren tratar mal o no quieren que evolucionen o que tengan una buena vida. O en ocasiones la misma persona puede pensar que ella es perfecta,
que ella es la única que hace las cosas bien en todo el tiempo, en todo lugar, y que si las personas siguieran sus indicaciones o sus instrucciones, el mundo sería mejor. En ese sentido, las personas pueden tener entonces una percepción inapropiada de sí mismos y de los otros. Como ya lo habíamos dicho, creo que en alguna clase, los trastornos de la personalidad son quizá de las cosas más complejas en términos de los trastornos del DSM-4 y del 5. Son de las alteraciones más difíciles de diagnosticar, no solamente porque una vez que llegan al consultorio las personas habitualmente llegan presionadas por otras, pero muy pocas veces llegan porque ellas están claras de que tienen una dificultad. Casi siempre es el medio ambiente o son terceras personas quienes lo llevan, y muchas veces en esas condiciones las personas ya como pacientes no expresan a totalidad lo que piensan o lo que sienten, y llega a ser difícil porque el paciente puede guardarse información o puede tratar de ocultarnos información que podría ser pues muy clarificadora para nosotros en la historia clínica. Por lo tanto, la mayoría de los textos que hablan de los trastornos de la personalidad refieren que el poder dar el diagnóstico de alteraciones de la personalidad o trastornos de la P es muy difícil por estas tres condiciones. La primera es que la mayoría de las personas somos un poco, digamos, tenemos algunos rasgos o algunas características que podrían encajar con las personas que tienen un trastorno de la personalidad, pero es porque son condiciones típicas en las personas. Por ejemplo, en algún momento ustedes quizá han sentido que un profesor la tiene contra ustedes, es decir, que a lo mejor algún profesor los está reprobando porque ustedes le caen mal al profesor. Ese es un rasgo paranoide, es decir, es un tipo de manera de pensar que el mundo está en mi contra, en vez de pensar que yo hice algo para no obtener una buena nota o que yo estoy adjudicando mi falla o mi comportamiento de mal estudiante por no haber prevenido, por no haber hecho las tareas a tiempo, etcétera, y le estoy adjudicando esa culpa a alguien fuera de mí. Así que todos hemos pasado por algo así en nuestra vida de universitarios, pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno de la personalidad paranoide, simplemente que es un rasgo típico. Aquí el problema es saber el grado, es decir, cuándo una conducta es realmente que se sale de lo normal o de lo típico y se vuelve algo problemático para el individuo. Cuando, a lo mejor ustedes conocen a alguna persona que le echa la culpa a todos los demás, o el mundo es el que está en su contra y por eso no evoluciona, por eso no le va bien en la vida, o por eso está fracasando en la carrera, porque ningún profesor lo entiende, o porque los profesores son muy malos, o porque el sistema está mal hecho. Es ahí donde encontramos pues quizá el punto de corte entre una persona que puede mostrar una idea acerca de algo que puede ser paranoide, pero la diferencia con alguien que todo el tiempo, toda la vida, a cada minuto y en todas las condiciones, piensa que es perseguido. Entonces eso hace difícil que podamos diagnosticar realmente un trastorno de la personalidad, porque la mayoría de las personas tenemos algunos rasgos narcisistas, paranoides, antisociales, etcétera, pero digamos como en un grado menor. La otra condición que hace difícil esto es que habitualmente las personas con trastornos de la personalidad tienen otras condiciones también, es decir, hay comorbilidad. La persona puede a lo mejor ya tener depresión y aparte tener esta condición de pensamiento paranoide, ¿no? A lo mejor está entristecido porque no ha logrado subir de puesto en su trabajo, o lo han corrido en los últimos trabajos, pero al mismo tiempo piensa que sus jefes siempre están en su contra, o que un jefe de una compañía donde había estado le habló al nuevo jefe en la compañía en la que estaba y por eso lo corrieron. Entonces, en ese sentido, es difícil realmente encontrar el diagnóstico central o principal del paciente y por lo tanto hacer diagnóstico diferencial entre los trastornos de la personalidad y otro tipo de trastornos puede ser difícil. Aparte, recuerden que en este momento de nuestra vida, digamos, social, encontramos muchas personas que ya han consumido sustancias y también tienen pues cambios biológicos a nivel cerebral que los llevan a incluso desarrollar algunos síntomas asociados al consumo de las sustancias o a la dependencia a sustancias que puede confundirse con trastornos de la personalidad o al revés, a lo mejor tenían primero un trastorno de la personalidad que los llevó al consumo de sustancias.
es difícil saber si fue como huevo o gallina. Y además es posible que algunos clínicos o psicólogos o psiquiatras no muy bien preparados o no muy bien leídos, pues también no sigan los criterios diagnósticos de una persona con un trastorno de la personalidad. Así que diagnostican más fácilmente una manía o un trastorno bipolar antes que diagnosticar un trastorno de la personalidad. Entonces, esto hace muy, muy complicado que pueda realmente darse un diagnóstico preciso. Les presento aquí, chicos, muy, muy esquemáticamente todos los trastornos de la P que vienen en el DSM-4 y que también se colocan en el DSM-5. Y los he dividido según como el tipo de comportamiento principal patológico inflexible que se presenta en cada uno. Y obviamente hay sus pequeñas variaciones, ¿no? Como ven ustedes aquí, dice que los trastornos de la personalidad son estos rasgos de la personalidad inflexibles y que son desadaptativos, que van a causar un deterioro funcional importante o que haya angustia subjetiva en el individuo. Recuerden que siempre la palabra clave es funcional. Y tengo entonces 3 ramas aquí que se derivan de los trastornos de la personalidad que tienen como su núcleo en la conducta rara o excéntrica. Tendríamos a estos 3: el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. El más común, de hecho, de todos los trastornos, según la literatura, es el paranoide. En este caso, la persona puede tener ciertas ideas suspicaces en que precisamente los demás le quieren dañar o no siente esta confianza en el resto de las personas y es hipersensible a lo que le sucede. Todo lo traslada o lo trastorna entendiendo que todos los demás son los que quieren hacerle daño a él. El esquizoide y el esquizotípico son relativamente cercanos porque parecen alteraciones del pensamiento, incluso pueden llegar a confundirse con esquizofrenia. Algunos autores incluso piensan que las personas pudieron haber empezado con esquizofrenia y terminar con un trastorno más permanente llamado esquizoide o llamado esquizotípico. En el caso de estos dos, parece más común realmente el esquizoide que el esquizotípico. En el caso de los trastornos de tipo más dramático o que la conducta es más emocional o más errática, tendríamos el antisocial, el límite, el histrónico y el narcisista. En este momento quizá el más común termina siendo el de tipo antisocial. Recuerden que aquí algunos autores incluso piensan que hay una cadena relacionada entre los trastornos por déficit de atención, los trastornos de la conducta y que derivan, si no hay un buen tratamiento, en que la persona desarrolle un trastorno antisocial. Aquí, si se fijan, tenemos dificultades de parte de la persona para apegarse a las reglas. Hay comportamientos irresponsables. Y, por supuesto, una de las características básicas de este trastorno es que la persona no siente culpa en lo absoluto. Y, por último, tendríamos los trastornos donde la conducta es más bien del tipo ansiosa o temerosa. Tendríamos el trastorno por evitación, de tipo dependiente o obsesivo compulsivo. De estos quizá los que más se han tratado en últimos tiempos ha sido el dependiente, sobre todo cuando hablamos de víctimas de violencia intrafamiliar, entendiendo que la persona puede sentir temor o dificultades a estar lejana o distante a la persona con la que siente apego o que por sí sola no puede funcionar. Por lo tanto, las personas que sufren violencia intrafamiliar pueden tener esta sensación de requerir depender de los otros porque por sí solas no podrían hacerla, digamos, en el mundo. O en algunos casos también hay una incapacidad para asumir su responsabilidad, para vivir la vida, por así decirlo, y prefieren que alguien más tome las decisiones.